Muy buenas. Esto no te lo enseñan en el cole, pero deberías saberlo. Hoy nos ponemos un poco históricos, ¿verdad? Vamos a hablar de algo que, bueno, ha acompañado al ser humano desde siempre. Las pandemias. Exacto. A ver, ¿sabías que a lo largo de la historia han existido más de 20 grandes pandemias? Y ojo, que algunas cambiaron por completo el rumbo de la humanidad. Totalmente. Y es un tema que, aunque ahora con la COVID lo tenemos muy presente, en realidad tiene raíces muy, muy profundas. Claro. Así que hoy la idea es darle una vuelta a esto. ¿Qué pandemias marcaron la antigüedad, la Edad Media, la época moderna? Mm. ¿Por qué la peste negra, por ejemplo, mató a tantísima gente? Se habla de 75 millones, una barbaridad. Sí, sí, las cifras son... Bueno, ahora entraremos en eso, pero son impactantes. Y luego, ¿qué tienen en común el cólera, la gripe española, el VIH y la COVID-19? ¿Hay patrones que se repiten? Pues sí, y es interesante ver esas conexiones, la verdad. Antes de meternos a fondo, si te parece, definimos rápido qué es una pandemia, para que todos estemos en la misma onda. Perfecto, dale. Básicamente una pandemia es una epidemia, o sea, una enfermedad que se propaga rápidamente, pero que lo hace a lo grande. Cruza fronteras, salta continentes, afecta a muchísima gente en muchos sitios distintos. Vale, clarísimo. Epidemia a escala global, digamos. Eso es. Y si hacemos una radiografía rápida de las más virulentas, las cifras asustan. A ver, suelta datos. Pues mira, la viruela ya erradicada, pero se calcula que solo en el siglo XX causó unos 300 millones de muertes. 300 millones. Es que cuesta hasta visualizarlo. Ya. Luego la peste negra, la famosa de la Edad Media, entre 1347 y 1353. Ahí las cifras bailan, pero se habla de entre 75 y 200 millones en Eurasia y África. Tela. El cólera, sobre todo en el siglo XIX, unos 40 millones. La mal llamada gripe española de 1918-1920, entre 50 y quizás hasta 100 millones. Que luego aclararemos por qué lo de mal llamada, ¿no? Sí, sí, luego vamos a eso, que tiene miga. El VIH, desde 1981 hasta hoy, lleva acumulados más de 33 millones de muertes, aunque sigue activa. Una pandemia crónica, en realidad. Exacto. Y la más reciente, la COVID-19, pues oficialmente se confirman unos 7 millones, aunque sabemos que la cifra real seguramente es mayor. Bueno, con estos números sobre la mesa ya vemos la magnitud. Empezamos el viaje histórico. Quizá por la antigüedad. Venga, aunque los registros son más fragmentarios, claro, sí hay constancia de grandes epidemias. La peste de Atenas, por ejemplo, en el 428 a.C., durante la guerra del Peloponeso. Que la describió Tucídides, ¿verdad? El mismo. No se sabe exactamente qué enfermedad fue, ¿eh? Se ha especulado mucho. Tifus, viruela, pero fue devastadora para Atenas. Y más tarde, en el siglo VI después de Cristo, la peste de Justiniano, bajo el Imperio Bizantino. Esa sí se cree que fue la misma bacteria que la peste negra posterior, ¿no? La Yersinia pestis. Exacto, parece que fue un brote temprano de la misma plaga. Tuvo un impacto brutal en Constantinopla y en todo el Mediterráneo. Y ya que la mencionas, saltamos a la Edad Media y a la peste negra. El gran trauma europeo medieval, sin duda. Imagina el terror. La gente enfermaba de golpe, fiebres altísimas, y esas marcas oscuras en la piel, los bubones. Se transmitía rapidísimo, probablemente por pulgas de las ratas que viajaban en los barcos comerciales. La conexión global ya existía, a su manera. Claro. Y el impacto fue tremendo. En algunas zonas de Europa murió entre el 30% y el 60% de la población. Un 60%. Eso cambia una sociedad para siempre. ¿Normal? Y de ahí surgió la cuarentena, has dicho antes. Sí, en puertos italianos como Venecia. Veían que los barcos traían la enfermedad, así que obligaban a las tripulaciones a permanecer aisladas 40 días, 40 giorni, antes de desembarcar. Una medida desesperada, pero de las pocas eficaces que tenían. Increíble que algo de entonces siga vigente. Bueno, avanzamos en el tiempo, edad moderna contemporánea. ¿Qué nos encontramos? Pues mira, el cólera tuvo varios ciclos pandémicos importantes, sobre todo en el siglo XIX. Originario de la India, se extendió por Asia, Europa, América. Ligado muchas veces a la falta de higiene y al agua contaminada. La importancia del saneamiento, que hoy damos por hecho. Fundamental. Y luego, ya en el siglo XX, la gripe española. 1918. El mundo saliendo de la Primera Guerra Mundial y ¡zas!
Y lo de española, aclaremos el mito. Pues eso, que de española tenía poco. La cosa es que España era neutral en la guerra, así que su prensa no estaba censurada como la de los países combatientes. Informaron abiertamente de la epidemia que estaba causando estragos, mientras que en Francia, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos se intentaba ocultar para no desmoralizar a las tropas ni a la población. O sea que los demás callaban y España informó y se llevó la mala fama. Básicamente, de hecho, las investigaciones apuntan a que el origen más probable fue Estados Unidos, quizás en un campamento militar en Kansas, y de ahí, con el movimiento de tropas, se extendió por todo el mundo. Qué curioso cómo a veces la historia, bueno, se cuenta de forma un poco torcida, ¿no? Totalmente. Y fue terrible, ¿eh? Se estima que infectó a 1/3 de la población mundial de la época y mató a más gente que la propia guerra, entre 50 y 100 millones. Una barbaridad. Y después de esa tuvimos otras gripes pandémicas, ¿no? Sí, hubo otras en el siglo XX, aunque menos letales. La gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968. También causaron millones de muertes, pero quizás la memoria colectiva las tiene menos presentes. Claro, eclipsadas por la de 1918, supongo. Y llegamos al VIH-Sida. Sí, identificada a principios de los 80. Una pandemia diferente, de transmisión más lenta pero crónica y con un impacto social y sanitario enorme. Al principio hubo mucho miedo, mucho estigma. Recuerdo la desinformación que había. Muchísima. Y aunque hoy, por suerte, los tratamientos antirretrovirales han cambiado radicalmente el pronóstico y la calidad de vida de las personas con VIH, sigue siendo una pandemia activa. Aún no hay cura y sigue causando muertes, sobre todo en países con menos acceso a tratamiento. Ya van más de 33 millones acumuladas. Es que a veces parece que ya pasó, pero sigue ahí. Sigue muy presente, sí. Y ya en nuestro siglo, el XXI, pues hemos tenido sustos importantes antes de la COVID. El SARS en 2002-2003. El síndrome respiratorio agudo severo, ¿verdad? Ese. Y el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, en 2012. Ambos causados por coronavirus, por cierto. Fueron llamadas de atención serias. Quizás no escuchamos lo suficiente. Pues probablemente no. Y entonces llegó la COVID-19, a finales de 2019. Confinamientos globales, sistemas sanitarios al límite, 7 millones de muertes confirmadas oficialmente. Lo hemos vivido muy de cerca. Demasiado cerca. Oye, vamos a hacer esa ronda rápida de preguntas que comentábamos a modo de resumen de algunas claves. ¿Te parece? ¿Lista? Venga, dispara. Cuando quieras. ¿Cuál dirías que ha sido la pandemia más mortal de la historia, así en cifras absolutas? Difícil decirlo con seguridad por los registros antiguos, pero si contamos solo el siglo XX, la viruela se lleva la palma con esos 300 millones estimados. Es una cifra brutal. ¿La peste negra fue realmente tan grave como dicen las crónicas y las películas? Sí, totalmente. Aunque las cifras exactas son debatidas, hablamos de entre 75 y 200 millones de muertes en Europa y Asia en apenas unos años. Para la Europa medieval fue un antes y un después. Entendido. Tercera, el mito que ya aclaramos. ¿La gripe española empezó en España? No, rotundamente no. Como decíamos, todo apunta a un origen en EUV. España fue la primera en informar abiertamente por no tener censura de guerra, pero no el foco inicial. Vale, que quede claro. Cuarta, ¿el VIH se considera todavía una pandemia activa? Sí, sin duda. Sigue activa desde 1981, causa muertes cada año, especialmente donde no hay acceso a tratamiento, y ha matado a más de 33 millones de personas hasta ahora. Es una pandemia crónica. Importante recordarlo. Y quinta, la COVID-19 se ha acabado ya. Oficialmente, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional, pero el virus sigue circulando. O sea, la pandemia no ha terminado técnicamente, aunque gracias a las vacunas y la inmunidad, el impacto ya no es el de 2020. Pero sigue ahí. Entendido. Pues vale a repaso, ¿eh? Impresionante. Queda claro que la historia de la humanidad no se entiende sin sus pandemias. Desde luego que no. Han sido parte intrínseca de nuestro desarrollo, para bien y para mal. Has mencionado antes curiosidades y mitos. Aparte de lo de la gripe española, ¿alguna otra cosa que la gente crea y no sea del todo así? Bueno, está la idea de que las pandemias solo traen desgracias. Y sí, traen tragedias inmensas, claro está, pero también han sido un motor para el cambio. ¿En qué sentido?
Pues han impulsado avances médicos importantísimos. El desarrollo de vacunas, por ejemplo, es una respuesta directa a enfermedades infecciosas. La erradicación de la viruela es el mayor éxito de la vacunación. También han forzado la creación y mejora de los sistemas de salud pública, medidas de higiene, cosas que hoy nos parecen básicas. Claro, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Exacto. Y otra idea, un poco peligrosa, es pensar que las pandemias ya son cosa del pasado, que con la ciencia moderna estamos a salvo. Y no es así, ¿verdad? Pues no. De hecho, factores como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, todo eso aumenta el riesgo de que surjan nuevas enfermedades zoonóticas, que salten de animales a humanos. Y con lo conectados que estamos globalmente, El riesgo es constante, o incluso mayor. podría serlo, sí. Por eso es tan crucial aprender de la historia. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería el consejo final o el resumen clave de todo esto? Pues yo diría que las pandemias han sido y son una constante. Han causado tragedias enormes, pero también han actuado como catalizadores de cambio. Gracias a ellas, o más bien, a la respuesta humana frente a ellas, tenemos vacunas, sistemas de salud, higiene. Avances que salvan vidas a diario. Exacto. El gran reto ahora es no olvidar, aprender de verdad de la historia, de los errores y aciertos, para estar mejor preparados ante las que inevitablemente puedan venir. Y para quien quiera profundizar más, recomendamos algunos recursos. Sí, claro. La web de la Organización Mundial de la Salud, OMS, tiene cronologías y mucha información oficial. National Geographic suele tener reportajes visuales muy buenos sobre pandemias históricas. Siempre muy gráficos, sí. Y, bueno, fuentes como Wikipedia para una cronología general o revistas de divulgación, como muy interesante, también suelen tener artículos accesibles sobre las grandes pandemias de la historia. Perfecto. Pues ahí quedan esas referencias. Sí, para seguir tirando del hilo. Así que ya lo sabes. Bueno, ya lo sabemos todos un poco mejor. La próxima vez que escuchemos la palabra pandemia, recordemos que no es algo nuevo. Nos ha acompañado siempre. Y de cómo aprendamos de ellas, de cómo nos preparemos, dependerá en gran medida nuestro futuro. Una reflexión potente para terminar. Muchísimas gracias por este recorrido histórico tan revelador. Gracias a ti. Ha sido un placer charlar sobre ello. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.